Yellow Peril, aquella horrible cara amarilla. Escrito por Patricia Barrera. Narrado por Vanessa Gómez. Publicado por Tech Time. Yellow Peril, el peligro amarillo. Los orígenes. América ha sido siempre racista. Al fin y al cabo, con el fin de autorizar y cumplir las masacres con las que se manchó con los nativos y para someter a la esclavitud los africanos, era necesario un sentimiento de prevaricación fuerte y una convicción firme de su propia superioridad. Cabe destacar que estos sentimientos se compartían universalmente entre el 1700 y el 1800, y que ninguna de las grandes potencias europeas pudo considerarse exenta. Sin embargo, el poder ejercido en América sobre las clases débiles y sobre las etnias diferentes alcanzó niveles exasperados, y en cierto modo el racismo se llegó a ser institucional, hasta el punto que el linchamiento no sólo fue tolerado, sino que también por mucho tiempo llegó a ser una verdadera herramienta de justicia, utilizada y sugerida por el gobierno y la policía. Los Black Coats y más adelante las leyes Jim Crow, véase anexo, son un ejemplo evidente y emblemático del sentimiento racista popular. La historia habla ampliamente con respecto a los afroamericanos, que sin duda fueron afectados por el sistema legislativo americano. El gran público sabe poco de iguales, y en ciertos aspectos superiores, discriminaciones de América contra los emigrantes chinos, inicialmente reclutados como trabajadores de bajo coste y utilizados para trabajos más arduos y mal pagados durante el periodo que va desde el boom de la fiebre de oro 1848 hasta el 1880. En este libro no voy a trazar la historia completa de la problemática relación entre América y China, un discurso largo y ambiguo que puede dar lugar a varias interpretaciones. Estoy convencida de que la aclaración se encuentra en la simplicidad de la expresión y en la exposición de los hechos inexpugnables que en cierto modo pueden hablar por sí mismos. Por esto he elegido 2 páginas oscuras de la historia americana, del que se habla poco, pero de manera ejemplar, la historia del linchamiento más atroz de todos los tiempos, y la tragedia de las pequeñas esclavas chinas, 2 eventos desconocidos terminados en el olvido, que marcan con la sangre, aún más que el genocidio de los nativos, el libro negro de la historia americana. Es un período extremadamente delicado para América, que llena de ferrocarriles todo el territorio y que al mismo tiempo descubre los yacimientos mineros que lo enriquecerán. Despejado el campo de los nativos, que estaban hambrientos u ocupados en las consecuencias de las guerras indígenas, el nuevo continente necesita ser reconstruido, y mediante yanquis. Si en los estados del sur la esclavitud comenzaba a temblar con el impulso de la ideología y política del abolicionismo, en el norte el número de los trabajadores con el deseo de enfrentar los agotadores turnos de trabajo impuestos por las compañías eran muy pocos. La verdadera oleada de inmigración, aquella que traerá a millones de ciudadanos de todo el mundo a desembarcar en América, atraídos por el espejismo de una hipotética riqueza, tendrá lugar más tarde, a principios del nuevo siglo. El nuevo continente, por lo tanto, a mediados del 1800, carece de aquella mano de obra indispensable para dar el salto de calidad que lo coloque en una posición dominante con respecto a Europa. Es cierto que la fiebre de oro atrajo en el lugar cientos de miles de alucinados, estimulando el crecimiento de las ferrovías y de la importación-exportación, pero de inmediato fue evidente que se trataba de un fenómeno temporal que habría acabado junto con los movimientos preciosos, como efectivamente sucedió. Cientos de ciudades edificadas en la arena no estaban destinadas a durar, y los buscadores del oro eran trabajadores incansables, ciertamente, para ellos mismos. Acumulado el botín, volvían a sus casas, a Europa, un nido civilizado con respecto a la rugosidad y al peligro de la vida americana. Prohibida la esclavitud oficial en los estados del norte, se encontraron por lo tanto con la necesidad de volver a la servidumbre, importando carne fresca para ser utilizada a tal fin. Miles y miles de chinos fueron empleados a partir de 1848 por las compañías ferroviarias que los utilizaban como trabajadores inexpertos y por lo tanto mal pagados. Se trataba en general de trabajadores agrícolas, que emigraban para salvarse del hambre y de la peste que conmovía a China en aquel periodo. Se adaptaban a sobrevivir con lo poco y a dormir en medio del desierto, o de las praderas con tal de ganar los pocos cents que mandaban a la familia, en China. ¿Pero desde dónde? Se pensó de inmediato en Asia, y especialmente en China, que estaba viviendo un periodo extremadamente problemático, con la caída de la dinastía Qing. Disturbios internos, guerra
Sample complete. Ready to continue?